Sembrar conciencia, escuelas que previenen la trata de mujeres en Tlaxcala. Esta es una producción del Centro Fray Julián Garcés en colaboración con Escenario Tlaxcala y con apoyo de la Fundación Adveniat. Sí, escuchaba que como las secuestraban, pasaban carros, las engañaban para irse a un lugar, las agarraban ahí y se las llevaban a otro país o a otros estados. Que me decían que pues era como un trabajo o algo normal que les pasaba a las chicas. Incluso mis propias personas acercadas a mí me decían que era algo que ellas mismas se lo buscaban y pues intentaban como culparlas a la vez a ellas, pero nunca me dijeron que ellas a veces eran forzadas o que era una violencia. Simplemente me decían que era un trabajo y que ellas se lo buscaban. Yo he conocido personas que pues ejercen eso y pues en mi ámbito era como que algo era como normal, que era su trabajo, por así decirlo. Pienso que con miedo que esté pasando por aquí, porque hay una persona que conozco que se dedica a eso y pues a la vez me da miedo, ¿no? Lamentablemente estamos rodeados de pueblos que se dedican mucho a eso y desgraciadamente me ha tocado ver o escuchar incluso de que en tal parte se robaron a tal señorita o así, cosas así. Me imagino a mujeres siendo violentadas, siendo maltratadas y no sé, o sea, me imagino a mujeres sufriendo. En Tlaxcala, lo que se ha documentado desde 1950 es la existencia de redes de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La trata de personas, en términos simples, es el proceso a través del cual se captan a personas, se trasladan y se llevan con un fin. La explotación sexual. Desde el Centro Fray Julián consideramos que la situación de la trata de mujeres y niñas persiste en el Estado y tiene alcances a nivel nacional e internacional. De acuerdo con solicitudes de información que hemos realizado desde el centro, hemos identificado que la Procuraduría del Estado de Tlaxcala, ahora Fiscalía, de 2021 a 2025 ha identificado o atendido 53 víctimas de trata con fines de explotación sexual. De 2024 a junio de 2025, esta misma Fiscalía también pues atendió a 16 víctimas y en cuestión de tratantes de 2022 a junio de 2025 abrió 19 carpetas de investigación sobre este delito. La trata tiene una razón de ser y tiene su origen en la demanda de mujeres. Efectivamente hay un problema y sí tiene una particularidad que no se da en otros lados. Lo que caracteriza a Tlaxcala es que no es un municipio, sino que empieza en 2 municipios y se va extendiendo y que empieza a formar parte de las lógicas de reproducción social comunitaria. Vimos que de 2008 a 2014 habían pasado de 23 municipios a 35 municipios afectados por la trata. El más visto es Tenancingo, sin embargo, pues en la mayoría de los municipios de la zona sur ya hay. Y en lo de la alerta se agregó a Huamantla, Calpulalpan, Tlaxco, Apizaco. O sea, lo que se tenía mapeado eran 43 municipios, pero eso fue antes de la pandemia. Se han hecho muchos esfuerzos ciudadanos porque existan políticas públicas, legislación que obligue al gobierno a atenderlo, y a pesar de que existe toda esta política pública, toda esta legislación, el problema no se ha detenido. No se ha detenido porque no hay una adecuada aplicación, por ejemplo, de la sanción de las redes de trata, no hay una adecuada protección a las víctimas. El fallo de las políticas públicas en México tiene que ver con esquemas extranjeros en donde construyen al villano de una forma, cuando el villano tlaxcalteca no es así. En las comunidades donde los padrotes son integrantes de la comunidad
no son los villanos que nos han construido los esquemas de políticas públicas o los medios de comunicación. Los padrotes de la zona sur de Tlaxcala hasta son amigables porque justamente son parte de la comunidad. El padrote en la comunidad es agradable, es padrino, es compadre, es mayordomo, incluso hemos conocido casos en los que si hay algún problema de seguridad, él va y apoya. Vivimos en una cultura proxeneta y la inacción del Estado va generando que pareciera como algo normal en las comunidades. La simple existencia de leyes y de políticas públicas no es suficiente. Veíamos que no bastaba con ir a solo atender a las víctimas o con castigar a las redes, que por supuesto es importante, sino que era necesario eliminar de raíz el problema. Entendimos que para evitar que las chicas llegaran a ser víctimas o los hombres victimarios o tratantes, había que hacer procesos educativos y nos pusimos a pensar, ¿dónde están los adolescentes? ¿Dónde están las adolescentes? Y vimos que casi la totalidad del punto de encuentro que tenían era en la secundaria. Que efectivamente hay algunos adolescentes y algunas adolescentes que no van a la secundaria, pero casi el grueso están ahí. La escuela es un espacio central para realizar la prevención no solo con las y los estudiantes, sino también con docentes como actores comunitarios y también con las familias. Entendemos como procesos educativos que llevan a construir sujetos críticos ante su realidad para hacer un cambio, que coincide mucho con lo que actualmente se plantea como la nueva escuela mexicana. Para nosotros prevenir es que tomes conciencia de eso y que una vez tomada la conciencia tú respondas a esa realidad. La prevención es una parte donde la escuela está inmersa y nos permite orientar a los alumnos y a las alumnas sin ponerles en riesgo y sin ponernos en riesgo. Estamos en una red de maestros con el Centro Fray Julián Garcés, donde mensualmente recibimos una capacitación muy interesante, muy humana. Claro que primero los maestros y maestras tienen que tomar pues esta conciencia para que entonces no repliquen más bien estereotipos que criminalicen a las mujeres. Para ello vemos importante que tienen ellos que transitar por una toma de conciencia de la complejidad del problema. Eso favorece generar esto que nosotros hemos nombrado, que significa la prevención, de generar procesos de toma de conciencia y de cambio de actitudes. Los consejos técnicos de zona, mis compañeras directoras de la región de Zacatelco, comentaban que ya tenían 2 o 3 niñas que habían caído en las redes de la trata de mujeres y niñas. Así que era importante tomar cartas sobre el asunto y hablar sobre el tema para que precisamente pudiésemos prevenir estas situaciones en la telesecundaria. Sí vemos que los maestros, las maestras, son estos agentes que toman conciencia de la realidad que están viendo, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela, y que en ese sentido ellos pueden transformarse en agentes de cambio. ¿Con quiénes? Con sus alumnos, ¿no? Es un tema muy delicado, efectivamente, porque a veces tocamos vulnerabilidades en los niños que ellos no pueden expresar, ¿no? Porque están como con el miedo. Entonces conlleva un estado de emoción impactante. Ver a las niñas vulnerables, ver los problemas, tener de repente en algunos ciclos escolares alumnos, alumnas que sus mamás pues tristemente se dedican, ¿no? Sus mamás, su familia. Y la verdad que todo el mundo sabe y que todo el mundo calla. Nos parece importante reconocer que uno de los logros es que hay maestros y maestras interesados, convencidos en realizar acciones de prevención en sus escuelas.
Y otro logro es que se han dado la oportunidad de formarse y profundizar en la problemática para poder justo generar estrategias de prevención en sus propias clases o escuelas. Implementar un programa, un proyecto, es sinónimo de voluntad, es sinónimo de interés y implica esfuerzo, porque hay que vincular los temas con los contenidos, con objetivos, y lo vinculamos precisamente a lo que es violencia de género. Entonces, es decir, ahora cada disciplina lo vamos desarrollando desde la perspectiva. Llevamos todo un proceso de planeación en donde vamos viendo qué contenidos vamos a tratar, y el mismo contenido que trata primero lo trata segundo, lo trata tercero, y ya en base a eso pues cada quien adecua sus actividades para poder integrarlas dentro del proyecto. Todas las disciplinas actualmente, hasta artes, español, de matemáticas, ciencias, en todas lleva una vinculación. Por ejemplo, si estamos viendo gráficas, pues entonces ahora ocupamos gráficas de INEGI sobre violencia familiar, sobre violencia de género, y ya vinculamos precisamente el objetivo de la disciplina con lo que nos concierne en sensibilizar en la prevención de la violencia de género. Ya con la nueva escuela mexicana nos da este argumento académico, nos da este argumento pedagógico de decir, la nueva escuela nos está planteando esta alternativa de poder contextualizar los contenidos, ¿no? Y decir, bueno, en tu comunidad hay ciertas problemáticas, dentro de ella tenemos la trata, entonces hay que abonarle desde ahí. Por otra parte, es que ellos también han construido propuestas de prevención a través de proyectos concretos que implica que todos los maestros de su escuela lo implementen. No todos los maestros haciendo lo mismo, sino que desde sus propias disciplinas, artes, materias, realicen acciones de prevención. Y que también estas acciones de prevención que hacen en las clases no solo se quedan ahí, sino comparten con toda la comunidad educativa y después salen a la comunidad. En su comunidad donde está toda la población, ¿no? Es decir, para hacer notable lo que ellos ya han reflexionado. Y a partir de ello, pues sensibilizar también a su comunidad. Definitivamente la información que nos proporciona el Centro Fray Julián Garcés y la capacitación es importante para poder ser útil, para poder construir actividades y con objetivos que nos permitan prevenir y cuidar a los niños y a las niñas. Yo pensaba que todo era normal o así, pero ahorita que nos dan así clases, nos explican con carteles, pues ahorita veo que todo eso está mal y que no deben de hacer eso con las niñas y mujeres de nuestra comunidad. La escuela es un espacio central para realizar la prevención no solo con las y los estudiantes, sino también con docentes como actores comunitarios y también con las familias. Un espacio en el que se puede convocar a partir de la educación, pero no la educación como pretexto, sino la educación más allá de la formal. O sea, no solo es que aprendan matemáticas o civismo, sino que puedan reflexionar respecto a las problemáticas de la comunidad. Mi perspectiva antes del programa era que pues como que se me hacía muy raro porque no sabía con naturalidad qué era sobre la trata de personas. Desde la escuela secundaria pues se han escuchado muchas situaciones o experiencias de compañeros de qué ha pasado o cómo han vivido la trata en esos espacios, ¿no? En esos espacios pues se cuenta, ¿no? Como si fueran leyendas urbanas, que en la esquina está un tratante o que los papás se dedican a la trata o los abuelos se dedican a la trata o hasta las abuelas. Yo siento que es útil porque nos puede ayudar a reconocer si estamos pasando por eso o también podemos ayudar a alguien más que esté pasando por eso. Sí hemos visto cómo las chicas y los chicos no solo ven diferente el problema, sino muchos empiezan a actuar de diferente manera en la relación hombres-mujeres.
Si bien no todos, porque son muchos factores los que influyen, pero sí vemos y sí constatamos con las y los profesores que prácticamente viven con las y los alumnos, cómo la violencia entre ellos disminuye, cómo se cuestionan más las cosas, cómo hablan con los papás y las mamás de estos problemas, ¿no? Yo lo único que pensaba era de que solamente tenían a las mujeres así como objetos y no los ocupaban. Pero ya adentrándome después en el tema con proyectos que nos daba la escuela, me di cuenta que era más de lo que pensaba. Era más peligroso. En todo este tiempo de la lucha frente a esta problemática, esta forma de violencia extrema hacia las mujeres, no ha venido de una iniciativa gubernamental, ha venido justo de la sociedad civil, y aquí resalto también la importancia de la iniciativa de los maestros y maestras. Porque justo han sido ellos y ellas quienes se han sostenido durante varios años generando proceso para prevenir desde sus escuelas. Desde 2015 que iniciamos este proceso de prevención en las escuelas, hay maestros y maestras que han venido integrándolo en sus clases y en sus escuelas, y a pesar de que los han movido de sus escuelas, lo han llevado hacia otras escuelas. Con el FREI es con los que hemos recibido capacitación. De hecho, después de que se implementó lo de promotores y yo lo empecé a meter a mi planeación, en el FREI nos propusieron hacer una red de maestros y maestras con la finalidad de prevenir la violencia y la trata en las escuelas a partir de tu disciplina. Digamos que justo cuando nosotras hicimos el planteamiento de la intervención en las escuelas, quisimos guiarnos por cambios de conducta, no por la memorización de conceptos, que es un problema de los modelos actuales de educación frente a la violencia hacia las mujeres. Pues luego nos burlábamos de nuestras compañeras, o luego también nos decíamos que pues es que también la otra vez pues nos dijimos que porque una compañera creo que pues se la llevó su novio, y pues nosotros dijimos pero porque se la buscó, pero pues no, yo creo que pues no se lo buscó, a lo mejor hubo algo que pues la hizo a que se fuera. Creo que el resultado más importante es que ellos reflexionen, que ellos se puedan conducir de manera respetuosa con sus compañeras, que ellos también no sean en un futuro de cierta manera consumidores, y que comprendan que la trata de mujeres es una problemática que existe hoy en nuestro estado. El mejor resultado es que ellos ya tienen como los protocolos o los métodos de prevención que pueden tener ante una situación de esta problemática. En este ciclo escolar precisamente ahorita estoy trabajando sobre los tipos de violencia, y les decía yo, en tu comunidad identifica problemáticas relacionadas con la violencia. Y llevo 4 grupos, y de esos 4 grupos, ¿qué te gustan? Por grupo, 2 equipos me dicen trata de personas, es una problemática. Eso quiere decir que ya lo están viendo como un problema, ¿no? Pues de reflexionar un poco de cómo la gente puede ser con las mujeres, ser más equitativo con los comentarios y ser más precavido con lo que uno dice. Una maestra me preguntaba, oiga, invertimos mucho tiempo. Si sumamos las 3 horas a la semana, es mucho tiempo. Y yo les comentaba, sí, pero el solo hecho de salvar a una niña, si evitamos el evitar que una sola niña caiga en las redes de la trata, vale la pena el tiempo invertido. Algo importante que consideramos que se debe ya implementar es que el comité educativo que se instaló realice el programa educativo de prevención,
que eso lo concrete y lo anime a que se desarrolle en cada una de las escuelas, no haciendo esta distribución de trípticos, elaboración de libros solo como acciones sueltas, sino que genere proyectos educativos de prevención que aborden esta problemática. Se determinó como responsable a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, y ahí lo que la sociedad civil estuvimos pugnando mucho es porque hubiera un comité que elaborara un programa educativo de prevención que complementara este objetivo 1.3. Entonces, como ya decía Mari, en marzo de este año se formó este comité educativo que es responsable de crear el programa educativo para la prevención de la trata en todas las escuelas. Su base está en la ley misma, la ley actual en materia de trata, que lo que plantea es que el gobierno como política pública tiene que tener un programa estatal contra la trata. Ese programa se publicó en 2022 por exigencia de la sociedad civil, y donde también la sociedad civil pusimos mucho del contenido desde la experiencia que ya hemos vivido. Y se divide en 3 grandes partes, ¿no? Un eje de prevención, un eje de atención y un eje de sanción y judicialización. En el eje de prevención se estableció en el objetivo 1.3 la obligatoriedad del gobierno para poder incidir frente a la trata desde la acción de las escuelas. Entonces se plantearon 2 grandes indicadores. Por un lado, el que en todas las escuelas del estado de Tlaxcala, desde preescolar hasta preparatoria, se hicieran acciones frente a la trata. Las políticas públicas, más que un listado de actividades, se midieran en cuestión de los cambios de la realidad y también de que si fueran transeccionales, es decir, no empezaran con un nuevo gobierno e intentara crear nuevas políticas, sino mirar en qué momento se quedó la aplicación de la política pública, evaluarla y continuarla para lograr el objetivo central que se marcaron cada uno de los ejes, en este caso de la prevención. Considero que las acciones que se han realizado, que aunque parecieran a veces muy recurrentes, sí impactan en los niños y en las niñas. Sí hay una prevención, sí hay una conciencia. Yo considero que este proyecto que llevamos en la escuela telesecundaria sería muy importante que se replicara en todas las escuelas del estado de Tlaxcala, no solamente en la zona sur, que es donde se tienen los índices de este problema, sino que a nivel estado y quizás pensando más a futuro en otros estados donde también se tiene este problema. Consideramos desde la academia, las organizaciones de la sociedad civil, las y los profesores que han venido en esta lucha, que para que los logros de esta experiencia de educación tengan impactos estatales y así se avance en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, incluida la trata con fines sexuales, es necesario que las autoridades como la Secretaría de Educación Pública lo lleven a todas las escuelas, desde el preescolar hasta la educación media superior, como lo establece el Programa Estatal contra la Trata, el cual fue aprobado en 2022. La Secretaría nos da una gama de proyectos que podemos llevar, pero no nos obliga a ninguno. Definitivamente hace falta promoción, pero ya hay indicios, ya hay actividades que nos indican en los consejos técnicos realizar, pero sí le hace falta darle seguimiento, pero definitivamente la Secretaría de Educación Pública tendría que darle seguimiento a esos proyectos. Estas experiencias en las escuelas han demostrado que sí es posible prevenir el problema, porque lo que hemos notado es este cambio de mentalidad y de actitud, tanto de profesoras, profesores, alumnas y alumnos, frente a la violencia y la trata. Ellos ya no lo ven igual, ellos ven mucho más elementos. Nos queremos libres de trata. Escuchaste Sembrar Conciencia, escuelas que previenen la trata de mujeres en Tlaxcala. Esta fue una producción del Centro Fray Julián Garcés en colaboración con Escenario Tlaxcala y con apoyo de la Fundación Adveniat.